En la vida adulta las personas van aprendiendo que todas sus elecciones de un modo u otro son condicionadas. El tema es saber entonces cuáles son aquellos condicionantes de nuestras elecciones para tomar las mejores decisiones, ¿no es cierto? Sobre todo las cosas importantes. Esto vamos a estar tratando juntos hoy en este servicio dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Sean todos muy bienvenidos. Adelante. Oración colecta de la semana. El poder condicionado. Concede, oh Dios de misericordia, que tu Iglesia congregada en unidad por tu Espíritu Santo manifieste tu poder entre todos los pueblos, para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia es el producto del deseo de Dios. Él es su dueño y Señor, no los seres humanos. Jesucristo la formó y Él mismo es su cabeza y director. En esta etapa de la historia y por un plazo determinado nos está permitido hacer nombramientos, realizar acciones, intentar nuevos caminos y muchas otras cosas más. Pero eso no debe hacernos perder de vista lo anterior. Nosotros, en el mejor de los casos, solo somos unos mensajeros del mensaje de esperanza que Dios otorga al mundo. Muchas veces no lo hemos hecho bien y en otros casos hemos cumplido el mandato. Pero la clave del éxito de la tarea de este tiempo nos la recuerda en la carta a los Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo, cuando dijo: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Para que cualquier tarea que emprendamos tenga sentido y esté bien hecha, la Iglesia de Jesucristo debe estar congregada en unidad. De ese modo, el Señor mismo estará en medio nuestro, como Él lo prometió en el Evangelio de Juan capítulo 17, y nada ni nadie podrá detener su mano. El desafío del futuro está planteado entonces. La unidad de la Iglesia bajo la tutela única de Jesucristo es el objetivo, de aquí hasta su regreso. Salmo 16. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Aumentarán los dolores en los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con los labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Bendiciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Es el libro de Josué, Antiguo Testamento. La despedida de Josué, capítulo 24. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales, y en presencia del Señor dijo a todo el pueblo: por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces el pueblo dijo: no permita al Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses.
El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos y quien nos protegió y nos defendió durante el camino cuando pasamos entre tantos pueblos. Él echó de delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amorreos que vivían aquí. Por todo esto, nosotros también serviremos al Señor, pues Él es nuestro Dios. Pero Josué les dijo: ustedes no van a poder servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso, que no va a tolerar las rebeliones y pecados de ustedes. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses, el Señor responderá haciéndoles mal y los destruirá a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo le contestó: eso no va a pasar, nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué dijo: ustedes son sus propios testigos de que han escogido servir al Señor. Lo somos, respondieron ellos. Les dijo Josué: quiten entonces todos los otros dioses que hay entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que le había dicho, les reprochó: ¿esto les causó tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Si recuerdan la lectura del Evangelio de la semana pasada, Jesús había dicho a sus seguidores, a sus discípulos, que si ellos no bebían de sí, no tomaban de sí, no tenían verdadera vida, que lo que estaban viviendo era una especie de supervivencia, pero que en términos absolutos, en términos de lo que Dios considera vida, ellos no estaban viviendo, sino superviviendo. Solo Él era el que otorgaba sentido, existencia, aquí y en la eternidad. Con lo cual muchos se escandalizaron. Mucha gente que lo seguía a Él se escandalizó. No es que se escandalizaron los de afuera, digamos, los curiosos, los que iban a ver quién era este nuevo profeta, maestro, este hombre extranjero en algunos casos, quién es este que anda diciendo. No, eran los que se escandalizaban en muchos casos ahora, eran sus propios seguidores, y esto era lo serio de la situación, lo grave. En el verso 60 dice literalmente: esta enseñanza es muy dura, es muy difícil de aceptar. La palabra arterioesclerosis viene de ahí. Esclerosis es algo que se pone muy duro, es algo que se endurece, por lo cual es difícil de incorporar, es difícil de aceptar, no difícil de entender, pero sí difícil de aceptar. No es lo mismo que sea difícil de entender que difícil de aceptar. En este caso, ellos comprendían la demanda que tenía puesta esta enseñanza, lo que no podían era aceptarla. Por eso el Señor les dice: esto te ofende, esto es tropiezo para tu vida. A todos los que murmuraban, ¿no? Decían: uy, esto que anda diciendo. Dice: bueno, esto te ofende, esto te es un problema, lo siento, no lo puedo cambiar porque es la verdad. Por eso la auténtica vida, en términos de lo que Dios llama auténtico
completo, ¿no es cierto?, integral, como decíamos la semana anterior, es aquella que solo Dios puede dar a través de su Espíritu. Como dice aquí, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Sin esto que el Espíritu da, no se puede acceder a ese lugar. Uno puede tener una vida biológica, afectiva, intelectual, emocional, pero no necesariamente una vida espiritual sin el auxilio del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que tuvo Jesús. En todos sus momentos en su vida pública se veía exudaba el Espíritu de Dios, era notable en él. Por eso la reflexión que teníamos tenía que ver con esto, coincide con la semana anterior, donde para un tema tan importante como es no solo la vida que estamos viviendo aquí, que en sí es muy importante, sino también la eternidad, no podemos tomar decisiones apresuradas, tenemos que tomar decisiones lógicas, donde haya elementos importantes de sostén, donde haya ciertas seguridades que no surgen en forma espontánea, sino que son el devenir, el resultado de todo un proceso lógico, consecuente y de largo plazo. Y tenemos que evaluar también quién dice esto, ¿no? y cuáles son las pruebas. En el Antiguo Testamento, la lectura de hoy, del libro de Josué, vemos que Josué había permanecido por muchos años liderando a su pueblo en la dirección que Dios le daba, pero él tenía que partir. Entonces tenía el problema de a quién iba a dejar todo esto y qué dirección iban a tomar, qué dirección iban ellos a elegir, porque hay una elección que ellos tenían que hacer. Él podía liderarles, guiarles, pero ya se tenía que ir, ya partía. Entonces les dice, bueno, aquí está la elección en sus manos, ustedes tienen que tomar una decisión, y la decisión que tomen tiene consecuencias. O eligen a Jehová, su liberador, a Dios, al que los liberó de Egipto, al que los guió por todo este tiempo, al que les dio todo lo que ustedes tienen. Ya habían pasado el otro lado del Jordán, tenían todas sus tierras, estaban bien establecidos. Dios les había limpiado el país para que ellos lo ocupen, un país hermoso. Si eligen a Dios, siguen teniendo esta bendición, van a seguir prosperando en eso. Si eligen a otros, irán como hasta ahora, dicen, sus rebeliones y pecados. Ahora, decir que uno elige a Dios de palabra no tiene mucho sentido. Decir que elige uno a Dios, como dice aquí, compórtense como si creyeran en Él, compórtense de acuerdo a los valores de Él, porque si no, no están demostrando verdaderamente su fe. Y acá los pone frente a una disyuntiva que es la misma que tenemos hoy. Es una disyuntiva eterna, porque a algún Dios van a servir. Eligen a Dios, al verdadero Dios, a Jehová, o eligen al Dios de los amorreos, de los heteos, de los jabuseos. A esas deidades ustedes tienen en sus manos elegir. Pueden elegir al que se les ocurra. Yo los guié, les aviso, dice, mi familia y yo elegimos al Señor, a Jehová. Vamos a ir por ese camino. El tiempo que tenga vida voy a ir por ahí, mi familia también. Ustedes van a tener que tomar también esa decisión, porque en la última instancia, la fe, además de un proceso colectivo del pueblo de Dios, también es un proceso personal. Cada uno tiene que tomar una decisión respecto de qué cree y a quién le cree y de qué modo cree o de qué modo manifiesta su fe. Ellos dijeron, de ninguna manera nosotros vamos a seguir al Dios de Israel, al Dios eterno, a Jehová, el que nos liberó de Egipto, al que nos dio la tierra prometida. Sí, muy bien. Miren que no se puede servir a dos señores, dijo Jesús, Mateo 6. No se puede servir. Van a tener que optar entre ellos en algún momento, van a tener que optar entre este o este, pero lo que es seguro es que a alguien ustedes van a servir. El hombre, el ser humano, es una esencia, un ente débil en el conjunto de las existencias del universo. No es independiente, depende de los otros y depende de Dios. Incluso depende de la propia naturaleza. Imagínense a nivel último, ¿no es cierto?, el grado de dependencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión de quién finalmente dependemos, a quién finalmente haremos caso. No se puede servir
a dos señores. El pueblo dijo, no, creeremos, serviremos a Dios. Bueno, dice Josué, entonces sean serios, crean. Y creer no es solamente proferir, decir yo creo en Dios, sino también es vivir de acuerdo a los valores de Dios. Y esa es la misma opción a la que lo puso Jesús a las personas que estaban aquí siguiéndole, especialmente a sus discípulos, pero también a todos los seguidores. Pero en este caso aquí había un problema con los propios discípulos de Jesús. Un montón de gente que lo estaba siguiendo, que estaban empezando a comprender un poco, pero también empezaron a comprender que el hecho de seguir a Dios, el hecho de seguir a Cristo, el hecho de creer en Cristo, implicaba también una acción, un compromiso de su parte. No era solamente Jesús dando y dando y dando, enseñando, proveyendo, guiándoles, dándoles cosas materiales, dándoles apoyo espiritual, apoyo afectivo. Sí, Él estaba haciendo eso, pero ellos tenían que hacer algo. No era solamente recibir, ellos también tenían que dar. Por eso se encontró aquí con personas que dice, no le creen. Sin embargo, algunos de ustedes no creen, dice. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes creían y quiénes no. Y esto es algo que a veces se confunde, ¿verdad? Seguir a alguien no necesariamente implica creer en ese alguien. Hay personas que siguen a un artista, a un deportista, que siguen a un científico incluso. Leen acerca, estudian lo que esas personas dicen o enseñan, los admiran por sus logros, por las buenas cosas que han hecho o que hacen, por los logros que han dado a veces a la humanidad, y eso es fantástico, eso es una maravilla, y está muy bien. Ahora, seguir en esa tónica no significa necesariamente compartir todos sus valores, porque está claro que hay deportistas, o artistas, o científicos, o persona famosa que fuese, que puede ser muy bueno en lo suyo, que puede tener éxito en su actividad, pero que en otras áreas de la vida no necesariamente es así, y que además podemos no compartir sus valores, sus motivaciones. A veces hay personas muy exitosas, pero porque su motivación es solamente el éxito, y que como personas realmente dejan mucho que desear. Conocemos muchos casos, ¿verdad? Por tanto, no es que yo creo en esa persona. Yo lo sigo porque me asombra lo que hace, porque admiro lo que hace en esa área de actividad, pero no necesariamente comparto sus valores, ni mucho menos. Por eso no es lo mismo creer en alguien que seguir a alguien. Seguimos personas, etc. De hecho, a veces dejamos de seguir a alguien por diversos motivos y seguimos a otra persona y demás. Pero creer en alguien es otra cosa. Acá Jesús se dio cuenta, él ya lo sabía, pero les hizo dar cuenta de que él tenía muchos seguidores, pero no tantos creyentes. No es lo mismo ser seguidor que ser creyente. Son dos cosas. Es como las personas que dicen, yo soy cristiano, yo fui nacido no cristiano. ¿No? Una cosa es ser cristiano porque fui anotado, fui bautizado, y otra cosa es porque creo en Cristo y porque trato de vivir como Cristo dice que tenemos que vivir. Por eso, creer es un acto volitivo, no es meramente un acto proclamativo. No es meramente el tener un documento que dice determinada cuestión acerca de mi pasado o de mi presente o cierta relación que tengo con determinado grupo humano, como puede ser una iglesia. Creer es más que eso. Creer implica una acción evidente para los demás en el ámbito físico, por ejemplo, pero también una transformación interior que hace, que se manifiesta después efectivamente en el ámbito físico, en el ámbito material, en el ámbito afectivo, en el ámbito intelectual. Pero todo eso que sucede en mí y a mi alrededor tiene su origen aquí, en esa convicción espiritual que lo que dice Dios es verdad y que es
más importante aún que lo que yo pueda por mi cuenta entender. Eso es fe, es una transformación esencial. Es tomar algo, hacerlo propio y, si es necesario, cambiar cosas que yo ya tenía, conceptos que ya tenía, ir dejándolos de lado para adoptar unos nuevos que son más perfeccionados o que son la verdad. Por eso dice aquí textualmente en el Evangelio: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Qué triste. Muchos de sus discípulos, de los que habían estado con él pasando mucho tiempo, habían dejado sus casas y que habían seguido con mucha ilusión, se pusieron a buscar otros caminos. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dieron cuenta que no eran discípulos. Ellos mismos se dieron cuenta que no creían en Jesús. Les gustaban las cosas que hacía, necesitaban por ahí cosas que les daba, les parecía interesante ciertos puntos de vista, ciertas enseñanzas. Consideraban quizás que era un buen maestro, que era una buena persona, que era un hombre honesto, que no robaba, que no hacía cosas meramente para que no engrandecerse. Seguramente reconocían en Jesús muchas virtudes, pero no podían comprometerse con lo que Jesús decía en forma completa. Quizás buscaban sensaciones agradables, quizás buscaban tranquilidad, quizás pensaban en una fe sincrética, ¿no? que abarcase todo lo que ellos creían y todo lo que querían creer y todo lo que la gente decía, una fe muy amplia, muy inclusiva, que incluya todos los ámbitos de actividad, es decir, una fe sin compromisos en realidad. Una fe conveniente en un sentido. Por eso Jesús, como Hijo de Dios, como Dios mismo les dice: ustedes van a tomar la decisión. Ustedes van a tomar la decisión. Por eso les dije, nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Es decir, el Espíritu de Dios nos moviliza hacia Dios mismo en la figura de Jesús. Es el mismo Espíritu de Dios el que nos llama. Si no nos llama ese Espíritu, el Espíritu Santo, es una cuestión entonces meramente humana. Es ganas, es circunstancia, son diversas cosas, es cultura, hay diversas cosas, pero no es el contacto del corazón de Dios con el corazón humano. Eso se hace a través del Espíritu Santo de Dios. Y por eso les dijo ahora a los 12, los enfrentó a sus propios discípulos cercanos, a los primeros, a los que lo siguieron a él desde el inicio, y les dijo: ¿ustedes también quieren marcharse? Qué tremendo tener que decirle a quienes estuvieron con él todo ese tiempo, a los que estuvieron con él desde el inicio, a los que dejaron su casa, tantas vicisitudes, tantas cosas preciosas que pasaron juntos, tantas maravillas que vieron, y tener que decirles: ustedes también se quieren ir, la puerta está abierta. Me apena, pero no puedo hacer otra cosa. No puedo faltar a la verdad. No puedo acomodar el mensaje a lo que la gente quiera pensar o quiera aceptar. No puedo cambiar la verdad de Dios por verdades entre comillas humanas. Esto es así. Ustedes tienen libertad de elección. De hecho, tenemos libre albedrío, podemos elegir. Pero también implícito en el llamado hay una realidad. La realidad es que la elección es nuestra. Si Jesús dice la verdad, quiere decir que hay otras cosas que no son tan así, que no son tan verdad. De hecho, si Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, es que efectivamente hay otras que no son verdades. Y ahí es donde las aguas se dividen, y ahí es donde tenemos que hacer una elección. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en otro texto, nos dice que la fe, nuestra fe, nos otorga justicia. El mejor ejemplo fue Abraham, ¿no es cierto? Abraham dice, y su descendencia recibieron la promesa que serían herederos del mundo mediante la fe.
Porque Abraham era un hombre grande, un hombre de más de 80 años y no tenía ningún hijo. ¿De qué herederos estamos hablando? Sin embargo, dice que si le creía a Dios, Dios iba a hacer lo necesario. Los hechos parecían estar en su contra, no eran imposibles. Como un hombre de más de 80 años va a tener hijos como las estrellas del mundo. Es ridículo. Pero Abraham le creyó a Dios. Un hombre de más de 80 años le creyó a Dios que iba a tener progenie, que iba a dar, que su señora iba a dar a luz un hijo. Toda la evidencia estaba en su contra, pero él le creyó a Dios. Dice, por eso Dios le tuvo en cuenta esto como justicia. Y esto, de que se le tomó en cuenta, dice el apóstol, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios nos tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Con nosotros, entonces es igual. Los que creemos en la promesa mesiánica de Dios, que se cumplen en Jesucristo, tenemos el mismo tratamiento de Abraham. Se nos cuenta la fe por justicia. Es decir, Dios nos justifica por haber no solo declarado, proclamado una fe en Cristo, en la promesa mesiánica de Dios, hecha carne, hecha realidad, sino además en que vivimos de acuerdo con esa proclama. Todos los días intentamos vivir de acuerdo a esa proclama. Por eso, acá, nuevamente volviendo al texto del Evangelio, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro y a sus amigos, ¿ustedes también tomaron la decisión ya? ¿Qué es lo que deciden? ¿Qué le dice Pedro? Y esto es maravilloso. Las palabras de Pedro son, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Vamos a volver al rito, al mito del pasado, los ritos que nos daban seguridad de estar en la presencia de Dios, a lo que probamos y ya no funcionó, a las tradiciones, a todo lo que nos cargaba encima con obligaciones y nada más, y no sentíamos nada de lo que pasaba, a las obras de la religión, a hacer grandes obras para que nos cuenten los pesitos allá en el cielo. ¿A qué vamos a volver? Al Dios hecho a medida, ¿no es cierto? Al cordero de oro que se hacían en el desierto. ¿A qué vamos a volver, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, eres el único que tiene esa palabra. Todas las demás palabras son inferiores claramente a lo que tú tienes. Y continúa, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nosotros, él y sus amigos, y todos los discípulos de los apóstoles de Cristo dicen, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Mesías, el que viene de Dios, el Santo de Dios. Esto es inapelable. Esa fe, ¿no es cierto?, clara, manifiesta, es una promesa, y esa promesa con todo lo que vino después, y sabemos todas las dificultades humanas que tuvieron Pedro y sus amigos y todos los discípulos de Cristo, pero han mantenido después su palabra. Salvo Judas, naturalmente, los demás mantuvieron su fe. Así que queda de nuestro lado también la pregunta, ¿están dadas las condiciones para creerle a Jesús y vivir de ese modo? ¿O es momento de buscar nuevos horizontes, nuevas palabras, o viejas tradiciones, o vieja cultura? La decisión es nuestra. Hacer es una decisión. No hacer nada también es una decisión. Cambiar es una decisión. No cambiar también es una decisión. Volver a las cosas del pasado es una decisión tan fuerte como la de tomar algo nuevo y seguir profundizando en conocer a Dios, conocer su Evangelio, conocer a Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, tratando juntos de conocer a Jesús cada día más y de tomar las decisiones correctas. Si tengo que dejar de lado ciertas cosas del pasado, tengo mucho más por ganar en el futuro.
¿No les parece? Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará, cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Reflexión de la semana: el costo de la elección. La gracia costosa es el tesoro escondido en el campo. Por él un hombre va y vende todo lo que tiene. Es la perla de gran precio, por la cual el comerciante vende todos sus bienes para comprarla. Es el llamado de Jesucristo, al cual los discípulos dejan las redes y lo siguen. Por Dietrich Bonhoeffer. Todo en la vida tiene un costo. Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que tenemos, todo. Existe un desembolso, una cierta pérdida en la que hemos de incurrir para poder lograr aquello que necesitamos o aún deseamos. El costo no es un gasto, sino una inversión. Gracia, por otra parte, es una palabra que deriva de gratis, algo así como lo opuesto a ese desembolso del que hablábamos. Pero sin embargo, nada está más lejos de la realidad. Nada en este mundo es gratis. Alguien está pagando por lo que yo no desembolso para obtener un bien. Cristo ha tenido que desembolsar un alto precio para nuestra salvación. De hecho, el más alto que alguien pueda pagar, dar su vida por nosotros. El costo de su gracia es muy alto, tanto que no podríamos jamás pagarlo. Es por eso que la gracia de Dios es costosa, porque tiene un valor inapreciable, eterno. Y la elección que nosotros hacemos también tiene un costo. En ocasiones es el de perder algunas oportunidades o valores que este mundo aprecia. En otras, algún sueño que no ha logrado concretarse. Pero todos esos costos son poca cosa al compararlo con lo que obtenemos de ella: la verdad y la eternidad. Eso no tiene precio.
Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y prosperado. Y una vez más nos maravillamos y damos gracias a Dios por la posibilidad de estar juntos, aún en medio de la pandemia, de todo cosas que están sucediendo en este mundo, nosotros juntos como iglesia, aquí en Buenos Aires, en todo el país, la Argentina, más allá de la Argentina, en todo el mundo. No hay límites ahora y estamos contentos de decirles que tenemos muchas actividades durante la semana también, como los estudios bíblicos, los podcasts donde pueden escuchar todos los mensajes, enseñanzas, para poder aprender, seguir capacitándose en la obra de Dios, en las cosas que Dios dice para este mundo en que estamos viviendo. También les queremos decir que la semana que viene nos acompaña el reverendo Hugo Vergara desde el norte argentino con un mensaje muy especial para nuestro tiempo. Y nos vamos a despedir ahora en oración, como siempre hacemos, pidiendo al Señor especialmente que nos ayude a elegir y a elegir bien. Señor amado, te damos gracias porque en ti hay libertad de elección, porque en ti tenemos la fortaleza para elegir bien, y te rogamos que tu Santo Espíritu nos ilumine para tomar las decisiones correctas, aunque haya cosas que dejar. Sabemos que lo mejor está por venir de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y tengan una hermosa semana. Gloria y la honra es para Dios. El poder y la majestad también. Es que hay un solo Rey, un solo soberano. Yo declaro que ese es mi buen Señor. Jesús, yo te alabo. Con todo mi ser te exalto. Y ante ti, maravilloso Dios, yo confieso que te alabaré por siempre. La gloria y la honra es para Dios. El poder y la majestad también. Es que hay un solo Rey, un solo soberano. Yo declaro que ese es mi buen Señor. Jesús, yo te alabo. Con todo mi ser te exalto. Y ante ti, maravilloso Dios, yo confieso que te alabaré por siempre. Y ante ti, maravilloso Dios, yo confieso que te alabaré por siempre.